En San Isidro del Monte, todos conocen a todos, o al menos, eso creíamos, hasta que una tarde de octubre, Teresa salió de su casa para entregar un encargo, y nunca regresó. No hubo gritos, no hubo testigos, solo un vacío que nadie ha podido llenar. Esta no es una leyenda urbana, ni un invento para asustar. Es una historia real contada por quienes aún viven con miedo, y lo más inquietante, es que podría pasar en tu propio pueblo, si tú también has sentido ese peso del miedo en tu comunidad. Suscríbete y activa la campanita. Cada historia puede ser la clave para entender lo que nadie quiere contar. Me llamo Alfredo Jiménez y nací en Villa de Santiago, un pueblo en Nuevo León donde todos se conocen por nombre y apellido. Aquí, los secretos no duran, o eso pensábamos. Yo tenía 15 años cuando Daniela Cruz desapareció. Hoy tengo 49, y aún no hay una sola respuesta. Lo que sí hay, son rumores. Y este que voy a contar no lo saqué de las noticias. Me lo dijo don Efraín, un ex policía retirado, que vio cosas que jamás debió haber visto. Recuerdo que aquella semana hacía un calor pesado, de esos que revientan el pavimento y sacan el mal humor de la gente. Daniela tenía apenas 11 años y vivía a 3 calles de mi casa, con su mamá y su hermano mayor. Su padre, según decían, los había dejado poco después de que naciera. Esa mañana, Daniela salió a comprar una soda y unas papitas a la tiendita de Doña Cata, pero nunca volvió. Lo primero que se dijo fue que se había ido con alguien. Seguro la raptaron, murmuraban entre dientes. Pero no hubo gritos, ni testigos, ni una sola cámara, nada, como si se hubiera borrado del pueblo. La policía local no supo qué hacer. Buscaron por los alrededores, en el río, en la vieja mina abandonada, nada. Una semana después, llegó un agente estatal, y con él vino también el entonces comandante Efraín Mendoza. Años después, cuando ya no vestía uniforme y pasaba las tardes sentado frente a su casa con un cigarro a medio terminar, don Efraín me contó que aquel caso lo persiguió más que cualquier balacera en su carrera, y no fue por la niña en sí, fue por lo que encontró, y lo que le ordenaron callar. Don Efraín no era un hombre dado al dramatismo. Había visto cuerpos mutilados en la sierra, sicarios colgados de puentes y casas bañadas en sangre, pero al hablar de Daniela Cruz, bajaba la voz, como si temiera que alguien más escuchara. Me contó que la primera noche de búsqueda notaron algo que los hizo dudar de todo. Los perros rastreadores se detenían siempre en el mismo punto, a unos 300 metros de la tienda, junto a una pared blanca que no llevaba a ningún lado. Olfateaban, lloraban, y se echaban. Eso no es normal, me dijo. Cuando los perros hacen eso, es porque algo los bloquea, algo que no entienden. Revisaron todo alrededor. No había huellas, ni ropa, ni nada sospechoso. Solo una pared con pintura fresca y una sensación que, según él, le puso la piel de gallina. Al día siguiente, empezaron a circular versiones, que habían visto un coche negro, sin placas, dando vueltas por la zona, que un hombre calvo con camisa blanca había hablado con Daniela días antes, pero ninguna pista llevó a algo concreto. Fue entonces cuando don Efraín recibió una llamada que cambiaría todo. Provenía de Monterrey, de una oficina que no quiso identificarse. Le dijeron, textualmente, deja el caso, ya no es asunto local. Aún así, desobedeció, volvió al lugar donde los perros se habían detenido, golpeó la pared, con los nudillos, notando un sonido hueco. Esa misma noche, regresó con una linterna y una palanca, quitó parte del revoque, y lo que encontró dentro lo dejó marcado para siempre. No era un cuerpo, ni ropa, ni restos humanos, era una caja metálica, cerrada con candado, con símbolos tallados y algo que parecía sangre seca en la tapa. Don Efraín la llevó al cuartel, pero antes del amanecer, llegaron 2 hombres de civil con credenciales federales. No mostraron órdenes ni explicaciones, solo dijeron, esto no lo viste, esto nunca pasó. Desde entonces, el comandante renunció, se aisló del pueblo, vendió su carro, y se dejó crecer la barba. Daniela no fue la única, me susurró una tarde.
pero fue la primera que me hizo dudar si realmente servíamos para proteger a alguien. Después de esa conversación con don Efraín, no pude dormir durante días. Lo que me había contado me revolvía el estómago, pero lo peor fue lo que vino después. Al notar mi interés, él empezó a confiarme más cosas. Una tarde me llamó a su casa, me ofreció un café y me entregó una caja de zapatos con papeles viejos. Léelos cuando estés solo, y si decides contar esto, que sea con cuidado. La caja contenía fotocopias de denuncias, notas de prensa recortadas y cuadernos con apuntes escritos a mano. Allí estaban los nombres de otros niños y adolescentes desaparecidos en pueblos cercanos: Allende, Hualauices, Doctor Arroyo, nombres que nunca aparecieron en televisión. Algunos, según los reportes, habían huido de casa, otros simplemente se perdieron en el monte. Todos tenían entre 10 y 14 años. Todos desaparecieron sin dejar rastro, y en al menos 3 de los casos, había menciones a una pared blanca o a un coche sin placas. Un patrón, claramente, pero lo más inquietante era una hoja doblada, con una lista escrita a mano en tinta azul. No tenía encabezado, solo nombres, fechas y una palabra al lado: archivado. Muchos de esos nombres no estaban en las denuncias oficiales. Don Efraín me confesó que esa lista no la había obtenido por medios legales. Se la pasó un excompañero que trabajaba en inteligencia estatal, uno de esos que sabía demasiado y hablaba poco. Cuando le pregunté qué pensaba hacer con todo eso, se encogió de hombros. Ya es tarde para mí, pero tú aún puedes decir algo. Le respondí que nadie me creería. Por eso tienes que contarlo como lo oíste, como una historia, una que suene a ficción, aunque no lo sea. Ese día comprendí que no se trataba solo de Daniela, era una red de silencios, de órdenes que venían de arriba, de cosas que debían permanecer enterradas. Y si algo quedaba claro, era que en esos pueblos olvidados por el gobierno y la prensa, el miedo pesaba más que la verdad. Un miedo tan denso, que aún hoy se puede sentir en el aire, como el polvo que no se va. Volví a revisar la caja una y otra vez. Había algo que no me dejaba en paz. Los nombres, las fechas. Algunos estaban tachados, otros subrayados, pero fue en un rincón del cuaderno, en una página casi arrancada, donde lo encontré. Era el nombre de mi primo, Julián Escobedo, desaparecido en 2007. Tenía apenas 12 años cuando se perdió camino a casa de su abuela. Mi familia siempre creyó que se lo había llevado un coyote rumbo a Estados Unidos. Nunca hubo una denuncia formal porque mi tío temía represalias de gente pesada. Ver su nombre ahí, con la palabra archivado al lado, me rompió. Llamé a mi madre, fingiendo curiosidad. Le pregunté si recordaba algo raro del día que Julián desapareció. Hizo silencio unos segundos. Luego me dijo algo que me dejó helado. Ese día, tu tío mencionó haber visto una camioneta negra sin placas. Dijo que pensó que lo estaban vigilando a él. Corrí con la hoja a casa de don Efraín. Le mostré el nombre. Me miró sin sorpresa, como si ya lo esperara. Esa lista no fue hecha al azar, murmuró. Tu primo fue uno de los primeros, pero hay algo más. Sacó una carpeta con sellos oficiales, fotocopiada varias veces. Era un informe interno de la Policía Judicial fechado en 2008. En una de las páginas, Julián figuraba como posible testigo clave en una investigación sobre tráfico de menores. Nadie en mi familia sabía nada de eso. Don Efraín me explicó que muchos de los desaparecidos no eran solo víctimas. Algunos, sin saberlo, habían presenciado algo, un intercambio, un rostro, una placa, y por eso los hicieron desaparecer. No todos están muertos, me dijo, pero todos fueron silenciados. Esa noche, al volver a casa, sentí por primera vez que mi vida ya no me pertenecía. Estaba dentro de algo más grande, más sucio. El pasado de mi familia, mi historia personal, todo se mezclaba con ese laberinto de desapariciones, secretos y autoridades corruptas. Lo peor fue darme cuenta de que el silencio de mi familia no había sido por ignorancia, sino por miedo. 3 días después de haber encontrado el nombre de Julián, alguien tocó mi puerta en la madrugada. Eran las 3:17 alto. No esperaba a nadie. Miré por la
ventana y vi un sedán gris estacionado frente a mi casa, con las luces apagadas. No alcancé a ver quién era, pero la persona dejó un sobre debajo de la puerta antes de desaparecer sin decir palabra. Dentro, había una sola hoja con letras recortadas de revista: deja de escarbar. Lo siguiente serás tú. Me temblaban las manos. Llamé a don Efraín, pero no contestó. Fui hasta su casa de inmediato. La encontré cerrada, sin señales de él. Toqué, grité su nombre, rodeé la propiedad. Nada. Volví al amanecer, y una vecina me dijo que lo había visto salir en su vieja camioneta la noche anterior. Parecía nervioso, como si supiera que lo venían a buscar. Lo reporté a la policía, pero fue inútil. No levantaron acta. Dijeron que Efraín seguramente se fue por voluntad propia. Insistí, pero el comandante fue claro: ex policías viejos se meten en cosas que ya no les tocan, y luego quieren que los protejamos. Era evidente que no moverían un dedo. Los días siguientes, noté que alguien me seguía. Una moto sin placas me esperaba a cuadras de mi trabajo. Un dron apareció 2 veces flotando cerca de mi ventana. En la tienda de la esquina, un desconocido me saludó por mi nombre, y lo peor fue una llamada sin número, en la que una voz distorsionada dijo: esto no es una historia, es tu final si no paras. Empecé a entender por qué nadie hablaba, por qué los casos quedaban archivados. No era incompetencia, era intención. Todo estaba calculado para que nadie se atreviera a unir las piezas, y yo ya había ido demasiado lejos. Pensé en dejarlo, quemar los papeles, borrar los audios, fingir que nunca supe nada, pero entonces volví a mirar la foto de Julián, sonriendo con una pelota de fútbol en los brazos, y supe que el miedo no podía seguir pesando más que la verdad. Han pasado 3 semanas desde la última amenaza. Desde entonces, no he sabido nada más de don Efraín. Su casa sigue vacía, su camioneta nunca apareció, y en el pueblo ya nadie menciona su nombre. Es como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Igual que Julián, igual que todos, guardé todos los documentos en un lugar seguro, por si algo me pasa. Sé que alguien más tendrá que continuar lo que empecé, pero también sé que no será fácil. He aprendido que en este país, la verdad no se entierra con tierra, se entierra con miedo, y ese miedo pesa más que cualquier cadáver. He intentado hablar con periodistas, pero ninguno se atrevió a publicar lo que tenía. No hay pruebas suficientes, dijeron, pero lo que en realidad querían decir era: no queremos problemas, porque aquí, los desaparecidos no solo son cuerpos, también son historias que nadie quiere oír, y cuando alguien las cuenta, también desaparece un pedazo de su alma. A veces me despierto con la sensación de que alguien me observa. No es paranoia, es instinto. No abro más correos extraños, no acepto llamadas de números desconocidos, ya no camino por las mismas calles ni como en los mismos lugares. Todo cambió, porque una vez que ves lo que hay detrás de las puertas cerradas, no puedes volver a cerrarlas tú. Hoy, mientras grabo esto en un viejo casete, sí, de esos antiguos, sé que quizás sea la última vez que pueda hablar con libertad. Si este relato llega a alguien que entienda una cosa: lo que cuento no es ficción, son nombres, fechas, cicatrices reales, y mientras no escuchemos a los pueblos pequeños, esos que parecen no tener voz, la lista de los que faltan seguirá creciendo, porque en este país, el peso del miedo no se mide en palabras, se mide en los silencios que nadie se atreve a romper.